Vamos a sumar otra reflexión, en este caso desde el ámbito de la sociología, gracias a la aportación de Olivia Muñoz Rojas. Ella es investigadora independiente, doctora en Sociología por la London School of Economics, máster en Humanidades y del Pensamiento Social y además es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Olivia, solicitamos también tu presencia aquí en el estrado. Muchísimas gracias y adelante también con esa aportación, como decía, que desde la arquitectura hemos pasado también por el campo de las ciencias jurídicas y en este caso nos vamos a las ciencias políticas y la sociología. Gracias y bienvenida a Pamplona. Perfecto. Bueno, buenos días. Es un honor para mí poder participar de estas jornadas de reflexión sobre el futuro del Monumento a los Caídos de Navarra, organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona. Aprecio enormemente la oportunidad de poder colaborar de manera más concreta en este debate más amplio que se da desde hace ya una década sobre la memoria histórica en España e intercambiar visiones con otros especialistas y con el público. Dado el momento social en el que nos hallamos, el hecho de que hace apenas 2 días celebrábamos un Día de la Mujer histórico y mi propio posicionamiento al respecto, me voy a permitir al mismo tiempo señalar que soy la única mujer en este panel de expertos. Seguramente hay razones y simplemente es una observación y que no me hubiera gustado poder compartirlo con más mujeres. Bien, sin más preámbulos, entro en materia. En mi trabajo abordo el futuro del monumento desde una perspectiva internacional comparada y planteo, yo sí, 4 propuestas concretas que pasan todas por conservar el edificio, reutilizándolo y resignificándolo, como se acaba de decir, simbólicamente. Comienzo por contextualizar la Ley de Memoria Histórica y la cuestión de la simbología franquista dentro de un proceso más amplio de institucionalización de la memoria que se da desde hace unas décadas en numerosos países con pasados más o menos recientes de guerra y dictadura. Es un proceso que ha desembocado, entre otras cosas, en la construcción de museos y memoriales que visibilizan y reivindican la memoria de los vencidos. A ver si... concretamente, trazo paralelismos con la situación de Alemania y sus construcciones nazis y con Estados Unidos y su simbología confederada. Son 2 experiencias que muestran, por un lado, la dificultad de encontrar respuestas universales a la presencia de lo que hoy consideramos legados incómodos o contrarios a nuestros valores democráticos, y ello refuerza la idea de que es necesario abordar caso por caso, con creatividad y con la mayor participación posible de ciudadanos, expertos, artistas. Por otro lado, tanto la experiencia alemana como la estadounidense demuestran que el proceso en sí, es decir, la controversia pública y mediática en torno al futuro de este tipo de construcciones, debe verse como un fin en sí mismo. Es decir, como algo que obliga a la ciudadanía y a las instituciones a conocer mejor su pasado, a posicionarse una y otra vez sobre él y, sobre todo, a no olvidarlo. Es más, hay teóricos que sostienen que la mejor garantía para no olvidar el pasado, incluso el más oscuro, es no superar nunca la controversia. Lo que defiendo en mi documento es aprovechar la presencia del Monumento a los Caídos para documentar críticamente a las generaciones presentes y futuras sobre su pasado y las consecuencias de la confrontación civil y la imposición de un régimen antidemocrático. Me inspiro en las soluciones dadas a determinadas construcciones nazis en la ciudad de Múnich, con las que el monumento guarda ciertas similitudes, y planteo 3 posibilidades de uso para el edificio: como centro de arte, como centro de documentación sobre la guerra civil y la dictadura, con énfasis en Navarra, o, finalmente, dentro de una propuesta más ambiciosa, como Centro Internacional de Documentación y Experimentación sobre la Memoria Material. Al mismo tiempo, planteo la necesidad de realizar sendas intervenciones arquitectónicas o artísticas para compensar por la presencia continuada del monumento, con 2 objetivos distintos. Uno,
homenajear la memoria de los vencidos y represaliados en Navarra durante la Guerra Civil y la dictadura. Y 2, llamar a la tolerancia y el respeto por las ideas y creencias del otro. Si hay algo de lo que carece nuestra cultura política en la actualidad es precisamente la dificultad para entender que la democracia no es un juego de suma cero, que en su esencia está aceptar la pluralidad y respetar al que disiente, y que solo así es posible alcanzar compromisos colectivos sostenibles socialmente y en el tiempo. Creo que hay excelentes artistas especializados en arte público, como los que nos acompañan, con capacidad para manejar a los vencidos y transmitir este mensaje de tolerancia con agudeza. Bueno, esto es un resumen introductorio, digamos, y ahora voy a desarrollar algunos aspectos concretos del documento. ¿Hasta qué punto tienen las generaciones futuras derecho a conocer su pasado, incluso el más oscuro, y no meramente a través de libros, películas u otros medios de ficción? ¿Hasta qué punto tienen las generaciones actuales derecho a ver satisfechas sus necesidades de justicia y reparación simbólica? El caso de la Alemania contemporánea ilustra bien la complejidad de este equilibrio. Más de 70 años después de la caída del Reich, pese a lo que suele pensarse, no hay ni ha habido una respuesta cultural y política uniforme a la presencia del legado nazi en las ciudades alemanas, tampoco a la presencia del legado comunista tras la caída del muro de Berlín. Nos hallamos en aquel país ante todo el abanico posible de respuestas a la presencia incómoda de construcciones levantadas por un régimen autoritario o, en este caso, totalitario. Desde demolerlas hasta convertirlas en museos, pasando por reutilizarlas con un fin distinto al original o dejarlas a la merced del tiempo y el deterioro natural. Demoler. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación aliadas destruyeron numerosas edificaciones nazis, incluyendo aquellas que ya estaban en ruinas a resultas de los bombardeos aliados. Entre otras, la Cancillería del Reich en Berlín y la llamada Casa Marrón, sede del partido nazi en Múnich. Apenas medio siglo después, tras la caída del muro de Berlín, las nuevas autoridades hicieron lo propio con algunas construcciones comunistas, como el Palacio de la República en Berlín, que se desmanteló supuestamente porque estaba contaminado de asbesto. A la par que se desmantelaba, comenzó a circular la idea de reconstruir el antiguo Palacio Real de los Hohenzollern, que ocupó ese lugar antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la nueva réplica del palacio, ahora con el nombre de Humboldt Forum, terminará de construirse en 2019. Estamos ante un caso de demolición de un legado histórico para recuperar otro, supuestamente menos incómodo, concretamente el de la Alemania anterior tanto al nazismo como al comunismo. Reutilizar. Los ejemplos de reutilización o rehabilitación de construcciones nazis también son notables. Entre ellos está el Estado Olímpico erigido por Hitler en 1936, que ha sobrevivido hasta nuestros días, renovado y ampliado hace una década. También el Ministerio del Aire en Berlín, construido por los nazis y desde donde Hermann Göring coordinó las letales operaciones de la Luftwaffe, hoy es sede del Ministerio de Finanzas alemán. Convertir en museo o centro de documentación. Bueno, en 2010 se inauguró el centro de documentación conocido como Topografía del Terror en Berlín. Es un ejemplo representativo de cómo convertir construcciones o ruinas incómodas en museos o centros de documentación. El centro abarca la calle Prinz Albert, en el centro de la capital, donde se hallaban las oficinas de seguridad del Tercer Reich, es decir, la SS, Gestapo, y que después además albergó una sección del muro. Dejar en ruinas. Bueno, abandonar estructuras y edificios a la merced del tiempo pues es una opción menos frecuente. Es evidente que el coste de oportunidad para una ciudad de preservar construcciones abandonadas es alto, especialmente en zonas céntricas. Pero existen casos como los restos del Templo de Honor, Ehrentempel, que Hitler mandó construir en Múnich en honor a los caídos del fallecido golpe de Estado que él dio en 1923. Está situado sobre la inmensa Königsplatz, la Plaza Real, y después de la guerra se debatió largamente qué hacer con el templo. La primera decisión fue destruirlo. Después de tratar de demolerlos sin lograr destruir los cimientos y la base, que ofrecían enorme resistencia, además había un búnker debajo, y tras décadas de abandono pues se decidió al final que lo más representativo de la relación de la ciudad con su pasado nazi era preservar
los restos cubiertos, si no invadidos por la naturaleza. Ahí se ve una sección muy pequeña, pero estamos hablando de unas bases considerables. Bien, otra experiencia de gran actualidad y relevante para el caso español es la que representa el legado monumental de los Estados Confederados en Estados Unidos. Numerosos activistas y representantes políticos consideran que la simbología confederada representa los valores de un Estado renegado, la Confederación, que luchó por su independencia con el fin, entre otros, de preservar el sistema esclavista y, por tanto, en defensa de la supremacía blanca. Consideran que la presencia prominente de monumentos confederados es ofensiva para con la población afroamericana e inaceptable dentro del actual marco de valores democráticos de la sociedad estadounidense. Teóricos y expertos no se ponen de todo de acuerdo sobre cuál es la solución más adecuada a su presencia. Algunos proponen contextualizarlas, explicando su significado histórico con claridad, pero admiten que algunos de estos monumentos son, y cito, tan dolorosos que su valor histórico es mínimo, comparado con el dolor que causan. Fin de cita. Otros preferirían retirar estas construcciones y reunirlas en museos dedicados a esta etapa histórica, a la par que encargar nuevas obras de arte público a artistas con visiones diferentes sobre la historia de Estados Unidos que honren también a los protagonistas olvidados o ignorados, mujeres, minorías étnicas, etc. Y aún otros apelan a la creatividad artística para intervenir críticamente en estas construcciones. Vuelvo ahora sobre Múnich y algunas de sus edificaciones como un caso al cual mirar más de cerca a la hora de abordar el monumento a los caídos. Concretamente, el Templo de Honor, la Haus der Kunst y el Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo. El monumento a los caídos de Navarra reúne elementos que permiten establecer paralelismos con el pasado y la intención original del Templo de Honor y la Haus der Kunst o Casa del Arte que los nazis erigieron en Múnich entre 1933 y 1937. Comparte con ambas construcciones su ubicación céntrica y prominente en el entramado histórico moderno de la ciudad. Con el Templo de Honor comparte su carácter de memorial a los caídos en un golpe, muertos en un golpe militar contra la legalidad democrática vigente. Con la Haus der Kunst tiene en común una intencionalidad político-pedagógica excluyente o antidemocrática, de una manera similar a la Haus der Kunst, que pretendía ser el hogar del único y verdadero arte alemán. El fresco de la cúpula bajo el cual estamos ahora, de acuerdo a la nota explicativa del propio Ramón Stolz-Viciano, es un homenaje, y cito, al espíritu siempre religioso y batallador de los navarros por Dios y por la patria. Fin de cita. Por tanto, ignorando a aquellos navarros que no compartieron estos valores e incluso se resistieron a ellos. Ambas construcciones son obra de arquitectos de renombre que contribuyeron cada uno a crear y consolidar los estilos arquitectónicos nazi y franquista respectivamente. Al mismo tiempo, a diferencia del Templo de Honor, que se construyó ad hoc para honrar a los fallecidos en el putsch del año 23, el Monumento a los Caídos fue una adaptación de los planes previamente concebidos para construir la iglesia de San Francisco Javier y cerrar así, como ya se ha explicado, la avenida central que atravesaba el nuevo ensanche de Pamplona. Por tanto, es muy posible, y yo creo que esto también es algo a tener en cuenta, que aún en el caso de no haber triunfado el golpe del 36, el edificio en calidad de basílica se hubiera construido. El Monumento a los Caídos, a pesar de su carácter de memorial, que tiene en común con el Templo de Honor, después de todo creo que tiene más en común con la Haus der Kunst, porque es un edificio reutilizable y también igualmente constituye un documento del franquismo y representativo además de su estética. El edificio contemporáneo, que alberga el Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo, contiguo a lo que fuera la Casa del Führer, también sobre la misma Königsplatz, ofrece una pista sobre el tipo de intervención que podría hacerse en las inmediaciones del Monumento a los Caídos para compensar, por su presencia continuada, reequilibrar simbólicamente la historia y abrir una nueva etapa en la ciudad. Bien, a partir de la experiencia internacional y estos referentes concretos, recojo las diferentes posibilidades y combinaciones de usos e intervenciones que propongo. En la primera opción, Centro de Arte, Memorial a los Vencidos y Monumento a la Tolerancia,
bueno, pues se optaría por estructurar y ampliar o relanzar, digamos, la actividad de lo que se supone era la sala de exposiciones, convirtiendo esto en un centro de arte de verdad, con un perfil y un programa bien definidos, sin necesariamente una colección permanente, por lo tanto, con exposiciones temporales, y se intervendría asimismo creando un memorial permanente a los vencidos y un monumento a la tolerancia y al respeto. Estas intervenciones artísticas ocuparían lugares prominentes, pueden tomar la forma más tradicional de esculturas o creaciones monumentales, pero también la de intervenciones audiovisuales, proyecciones sobre el edificio. Se podría aprovechar, por ejemplo, el estanque que preside la plaza para una o ambas cosas. La segunda propuesta sería similar, digamos, a la anterior en cuanto que propone un centro de arte, pero en este caso plantea construir un anexo al actual edificio que sería un espacio de documentación a la guerra y la dictadura a través de la historia, incluso del propio edificio, y el anexo además sería en sí un memorial a los vencidos. Por tanto, debe ser evidente que se trata de un añadido contemporáneo, es decir, que sea realmente visible y bueno, simplemente por dar una idea de lo que yo imagino, pues pienso en el efecto que hace, por ejemplo, el añadido que hizo Jean Nouvel al Museo Reina Sofía. No sé si le sonará, es decir, un rojo bastante fuerte que contrasta mucho con el gris del edificio original. La tercera opción pues es una opción más ambiciosa, pues implica otorgarle una función nueva al edificio y sumarse a otras iniciativas locales como el Museo Memorial por la Paz, que se construirá en Teruel, o la Fundación Museo de la Paz de Guernica, que, bueno, que siguen siendo todavía iniciativas bastante pioneras en este país. A partir nuevamente de la propia historia del Monumento de los Caídos, podría documentarse la particular experiencia de Navarra en la Guerra Civil y la dictadura. Yo imagino pues, un centro de carácter muy dinámico y orientado sobre todo a los más jóvenes a través de exposiciones temporales, talleres, aprovechando por supuesto las nuevas tecnologías y en colaboración además con escuelas e institutos. En este caso, bueno, el Memorial de los Vencidos y el Monumento de la Tolerancia son los mismos criterios que he explicado anteriormente, ¿no? Dos intervenciones separadas. La última propuesta es la más ambiciosa. Plantea eso, la creación de un Centro Internacional de Documentación y Experimentación sobre la Memoria Material de pasados violentos y traumáticos, y consistiría, de algún modo, en hacer del pecado virtud. Es decir, aprovechar este ejemplo representativo de la memoria material de una guerra y una dictadura para desarrollar un espacio interdisciplinar para la investigación y la elaboración de propuestas prácticas pues, para casos análogos en todo el mundo. Es verdad que a nivel internacional existen numerosos centros y laboratorios de la memoria para estudiar la memoria colectiva, pero es menos frecuente hallar centros que se especialicen específicamente en la memoria material o física, ¿no? Que sin embargo es de enorme relevancia para áreas como la reconstrucción de posguerra, la gestión del patrimonio, el diseño del espacio y la arquitectura pública, ¿no? Es probable que el desarrollo de un centro de estas características exigiera una ampliación del edificio o la construcción de anexos separados, pero creo que hay espacio en torno al edificio para ello. Teniendo además en cuenta que sería un centro de interés global, pues es legítimo pensar que podría conseguirse financiación europea o internacional y que además habría numerosos centros de investigación y universidades en diferentes países con interés en colaborar con las actividades de un centro así. Bien, por último voy a tocar simplemente dos cuestiones, las inscripciones y la cripta. En todas las opciones mi recomendación sería destapar las inscripciones, tanto en el interior como en el exterior del edificio. Si bien esto puede considerarse contrario a la actual formulación de la Ley de Memoria Histórica, existen casos en que las autoridades locales han optado por realizar una conservación crítica de este tipo de inscripciones, monumentos, es decir, contextualizándolas y nuevamente resignificándolas. Es el caso de Zaragoza, en donde conviven en el cementerio de Torrero, entre otros, una enorme cruz
a los caídos del bando nacional, con una espiral de placas metálicas con los 3.543 nombres de los republicanos allí fusilados. O del municipio gallego de Amoeiro, que ha colocado placas sobre la simbología franquista del lugar, por ejemplo, en las clásicas fuentes de piedra con el yugo y las flechas, explicando, denunciando su procedencia. El espíritu de la ley, o así lo entiendo yo, es reparar la memoria y la dignidad de los vencidos y reconocer públicamente el carácter antidemocrático y, por tanto, indefendible de la dictadura en el seno de una democracia. Mientras se respete ese espíritu y teniendo en cuenta la experiencia internacional que invita a tratar caso por caso y hacerlo con más imaginación crítica que riguroso legalismo, yo creo que debe haber margen para hallar soluciones distintas a la destrucción o ocultación de inscripciones y monumentos. Y finalmente, la cripta, bueno, que quizás se puede entender también como un reto para el monumento. Quizás pues, este proceso de desacralización plena del edificio debe, digamos, asumirse como un proceso gradual, que ya ha comenzado con las exhumaciones. Es más, quizás, y bueno, esto lo digo sin quizás conocer a detalle las circunstancias, pero a priori me parece que tratar de conciliar el uso religioso de la cripta con el acceso del público a él, pues sería también un ejemplo de ese talante de compromiso necesario para abordar espacios como este. Pues a mí sí que me parece lógico que el público tenga acceso a la cripta. Una vez han desaparecido los restos de los caídos, ha dejado de ser un lugar de culto privado. Y bueno, estas visitas pues, podrían tomar la forma de eso, de visitas guiadas y idealmente pues, como parte de una ruta de la memoria más amplia. En todo caso, como todo, es parte del debate con la ciudadanía establecer cuáles son las sensibilidades al respecto y tenerlas en cuenta en la toma de decisiones. Para las 4 propuestas que planteo, pues la cripta no es imprescindible, con lo cual, bueno, pues no es algo, no es condición sine qua non, ¿no? Pero, bueno, en un futuro algo más lejano, se podría plantear la posibilidad de que la cripta albergara un café, asumiendo, digamos, que se produzca una desacralización plena, ¿no? Se podría plantear la posibilidad de que la cripta albergara un café y una librería para los visitantes del hipotético centro de arte o del público en general, de un modo análogo a la cripta de la famosa iglesia St. Martin in the Fields, en el centro de Londres, por ejemplo. Es cierto que en la cultura y tradición católica este tipo de adaptaciones contemporáneas de espacios desacralizados es menos habitual, pero bueno, también lo dejo como idea. Muchas gracias.